Pastorales agustinas en la selva peruana, siglos XX y XXI. María Victoria Fernández Erland, Centro de Investigaciones Precolombinas. Resumen: en el siglo XX se llevó a cabo una revitalización de las misiones de Maynas establecidas por los jesuitas. La misma fue realizada por la orden agustina. Los agustinos se abocaron a dos pastorales, una fluvial y otra urbana. En la primera se instalaron diferentes puestos de misión en la región selvática peruana, y en la segunda se ejecuta el giro que tuvieron que dar en su labor misional, al no poder implantar las misiones a lo largo de los ríos amazónicos, y que denominó pastoral educativa. No obstante, en Iquitos también se llevó a cabo una pastoral a la que llamo cultural en los siglos XX y XXI, cuya usina fue el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía, ZETA, que abrió sus puertas en 1972 y la cierra en el 2018. Introducción. El relevamiento documental para investigar la labor misional de los agustinos en la Amazonía peruana en el siglo XX se realizó en los años 2001 y 2002 en la Biblioteca Amazónica, que dependía del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía, ZETA, uno de los reservorios más importantes no solo del Perú, sino de Latinoamérica. La tarea de archivo tiene como antecedente la información reunida en trabajos de campo en comunidades campesinas e indígenas de la región amazónica peruana entre los años 1998 y 2000. El aporte al 17 Coloquio Binacional Argentino-Peruano consiste en hacer una síntesis de la pastoral agustina en el oriente peruano a principios del siglo XX y su continuación en el siglo XXI. Los agustinos arribaron a Iquitos el 1 de marzo de 1901 con el objetivo de restaurar y revitalizar las misiones, no pudiendo cumplir con el mandato del Vaticano por los intereses económicos que tenían los patrones caucheros en la selva. Por eso dieron un giro a su actividad misional, conquistando el campo educativo dentro de una pastoral que ellos denominaban urbana y a la que yo llamo pastoral educativa. No obstante, estimo que hay otra pastoral, la cultural, cuya usina fue el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía peruana, que abrió sus puertas en 1972 y la cerró en el 2018. A partir de aquí haremos una síntesis de la llegada de los religiosos agustinos a Iquitos, para luego centrarnos en las pastorales que llevaron a cabo. Agustinos en Iquitos. Los primeros agustinos en llegar a Iquitos el 1 de marzo de 1901 fueron los Pepe Paulino Díaz, Pedro Prat, Bernardo Calle, Plácido Mayo y el hermano Pío González, Lovera Vázquez 2000. A su arribo no fueron bienvenidos. El profesor José Barletti nos comenta en una entrevista realizada en enero del 2002 que Iquitos era por ese entonces una ciudad cosmopolita, bajo la influencia de los patrones caucheros, quienes no vieron con buenos ojos la llegada de los misioneros porque en esa no existían salvajes y las misiones se debían establecer donde los últimos existiesen. Barletti coincide con lo dicho por el padre Avencio Villarejo, Osa, dándole a entender claramente cuál era la opinión del pueblo ante el hecho consumado de la instalación de una misión que desde un principio tomaron como un insulto a una ciudad cosmopolita y tan culta como se consideraba entonces Iquitos, pues ellos juzgaban que las misiones solamente se establecían para atender salvajes. Villarejo, 1965, página 388. Por lo tanto, se encontraron con una sociedad dividida por intereses económicos y políticos que tenían relación con el denominado periodo del caucho, 1880-1914, una industria extractiva con la cual muchos se enriquecieron a costa de la mano de obra barata indígena y de las atrocidades que cometieron los varones del caucho. Las misiones agustinas en el oriente peruano son continuación de las jesuíticas en la región de Maynas. Los jesuitas fueron expulsados en 1767, pero recién en 1773, mediante la bula Dominis ac Redemptor, ordenada por el Papa Clemente XIV, que se hizo efectiva la supresión de la orden, restaurándola el Papa Pío VII en 1814. Por lo tanto, aquellas quedaron por 150 años bajo la responsabilidad de los franciscanos San Francisco Solano y algunos clérigos seculares, Martínez y García, 1995. A continuación hacemos una síntesis del tránsito misionero en la región selvática.
Avance de los agustinos en la región amazónica peruana. El avance misionero se produjo a raíz del denominado escándalo del Putumayo. El mismo se origina hacia 1886 durante la época del caucho. Julio César Arana, comerciante cauchero en 1904, constituyó la firma Arana Vega y Compañía. La empresa se expandió, pero hacia 1907 se produjo una baja en los precios del caucho. Debido a esta situación, Arana exigió un aumento de producción que trajo como consecuencia una sobreexplotación de mano de obra indígena, provocando una matanza de indígenas. Esta masacre fue denunciada por el ingeniero, viajero y aventurero Walter Vanderburg a la revista True en 1909. El resultado de esta denuncia fue que el gobierno británico enviara a Roger Casament, cónsul en Río de Janeiro, a indagar la situación denunciada, que el gobierno de Augusto Leguía nombrara una comisión para investigar el caso, precedida por el juez Rómulo Paredes, y que el Vaticano solicitara a Angelo Scarpadini, su delegado en Lima, amplia información sobre los acontecimientos ocurridos en Iquitos. García Jordán, 2000, Fernández, 2011, Fernández, 2016. La Iglesia tomó 3 resoluciones con respecto a este tema. El Papa Pío X escribió la encíclica Lacrimabili Statu, publicada en castellano en España y América en 1912. Martínez y García Sánchez, 1995. En rigor, de verdad, no es una encíclica, es un breve, que es un escrito papal, pero que trata sobre asuntos más puntuales. En el citado documento se denunciaba la explotación sufrida por los nativos. En consecuencia, el Papa envió al padre franciscano Genochi a visitar en la América Latina las misiones y observar cuál era la situación real de los indígenas, y habilitó una nueva misión en La Chorrera, que fue el principal puesto cauchero en el Putumayo. García Jordan, 2000. Es relevante analizar ese documento papal porque allí se encontraba condensada la política eclesiástica que debieron efectuar los misioneros agustinos, ya que el mismo se expidió sobre las condiciones a las que eran sometidos los indios. Pero además, su santidad Pío X, mediante la misma, incentivó a los religiosos agustinos a practicar la misericordia cristiana y enseñarla en los centros educativos. En conclusión, el citado prelado escribió sobre la situación que padecían los indígenas y exhortó a los misioneros a practicar la caridad con ellos. Con respecto a quienes los oprimían, los patrones caucheros, los justificó diciendo que eran personas inclinadas a ciertas conductas lujuriosas. Los religiosos debían enseñar una virtud teologal en los colegios. Por eso podemos deducir que tuvieron que hacer un giro en su acción pastoral, volcándose al ámbito educativo, debido a que no pudieron llevar a cabo la pastoral fluvial, es decir, la instalación de pueblos misioneros como lo habían llevado a cabo los jesuitas y los franciscanos. En el acapite siguiente haremos una breve descripción de los centros misionales fundados en base a la pastoral fluvial. Pastoral fluvial, 4 misionales. Los padres Isacio Rodríguez y Jesús Álvarez Fernández, Osa, definen las pastorales que los agustinos llevaron a cabo, a saber, 2 fueron las vertientes por las que fluyó su pastoral: la pastoral fluvial, Marañón, Morona, Pastaza, Napo y Putumayo, con asistencia de interminables viajes de hasta un año, y la urbana, dedicada especialmente a las tareas de trabajo educativo y a la catequesis. Piedras miliares de estas labores fueron la fundación de la Escuela Agustiniana en septiembre de 1903 y la creación del primer templo agustiniano bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación en 1919. Rodríguez y Álvarez Fernández, 2011, página 33. Muchos años tardó el prefecto Paulino Díaz en recorrer los ríos Yavari, Amazonas, así como también atravesar la selva desde el río Napo hasta el río Putumayo, estableciendo centros misionales. Martínez y García Sánchez, 1995. A continuación se hace una breve referencia sobre los mismos. Puerto Meléndez, 1904. Ubicado sobre la margen derecha del río Marañón. Fue un lugar excelente para atender a la evangelización de los jíbaros, que ocupaban la zona de los ríos Imasa, Nieva, cabeceras de La Paga, Potro y Capahuapas, hacia el sur, y hacia el norte de los ríos Santiago, Morón y Pastaza.
Al frente de esta misión quedaron el padre Bernardo Calle y el hermano Miguel Vallajoli. Desde allí se internarán por los ríos hasta conectarse con las distintas tribus de jíbaros que vivían allí. Al fallecer el padre Calle y el hermano Villajoli en 1904, el centro no tuvo presencia misionera en forma permanente. Misión de Huabico, 1903-1904. El padre Calle fundó esta misión para favorecer la concentración de indígenas. Allí constituyó una iglesia y una casa misional. Y él se caracterizaba por su temple apostólico y por su muy buen trato con los nativos. Pero todo se echó a perder debido a que los aguarunas se soliviantaron por el trato de un patrón cauchero e incendiaron el poblado asesinando a los misioneros. Debido a este desenlace, los indios se internaron en la selva y a los que quedaron se los visitaba esporádicamente. Misión de Pebas, 1902-1916. Los padres Prat y Mayo fundaron una misión a orilla del río Napo, que hacia 1916 se redujo a una simple estación misional. Misión de Jericó, 1910-1912. El padre Paulino Díaz ideó su fundación con el objetivo de encontrar una vía terrestre al salir de Pebas, alcanzarse al Putumayo y de esta manera ofrecer una comunicación rápida y fácil con el Amazonas y a través de ellos con Iquitos. Los padres Laurentino Álvarez y Anastasio Carrasco estuvieron al frente de esta misión. Este centro dio muy buenos frutos hasta que ante una ausencia del padre Carrasco penetraron unos patrones caucheros, prometiéndoles diferentes cosas a los indígenas y cuando lograron que algunos suban a sus canoas los trasladaban por la fuerza a las plantaciones caucheras. El resultado de esta acción es que el poblado fue incendiado y los indios se dispersaron. Misión de Colonia Fuentes, 1905-1906. Ubicada en la margen izquierda del río Tigre, el padre Prat era encargado, pero en 1906 por falta de personal y por la continua despoblación del río, no hubo ningún misionero radicado allí y hacia 1915 había desaparecido la Casa Misión. Misión de Leticia, 1906-1907. Era un espacio estratégico para establecer una misión, debido a que se encontraba situado en la altiplanicie de la margen derecha del Amazonas. Además, era frontera con Brasil y un lugar donde todas las embarcaciones atracaban. A pesar de las condiciones que reunía, se desistió de dejar allí un misionero en forma permanente. Misión de Nazaret, 1906-1911. Se encontraba emplazada en el río Yavari. Fue un centro importante de exportación de caucho y también comercial. Era un puerto de escala y de contratación que lindaba con el Brasil, un lugar inundable e insalubre. La misión confiada en un principio a la Orden Agustina se dividió en 3 vicariatos. San Gabriel de Marañón, a cargo de los padres pasionistas españoles, San José del Amazonas, encomendado a los PO franciscanos canadienses, y el de Iquitos en manos de los misioneros agustinos. Aquella misión se estableció sobre una extensión territorial de 400.000 kilómetros cuadrados. Estaba poblada por 50.000 habitantes aproximadamente, de los cuales 10.000 residían en Iquitos, Cantari 2.000, Fernández 2013. Los nativos se dividían en 2 grupos, los bautizados y los no bautizados. Los primeros eran considerados cristianos y civilizados y se encontraban bajo la tutela de su patrón, en tanto que los segundos eran los salvajes, sometidos mediante correrías, compras o traspasos perpetrados por los patrones caucheros en forma sistemática y muy cruenta desde el Ecuador hacia Brasil, obteniendo pingues, ganancias en Iquitos, Manaos y el Acre. Los indios que pudieron escapar se refugiaron en las zonas más impenetrables de la selva. Por lo tanto, como podemos observar, a los agustinos les costó mucho trabajo enclavarse en dichos lugares, porque tenían enfrente un grupo de gente espantada y esclavizada, lo cual se transformaba en un ejemplo desmoralizador. Martínez y García Sánchez, 1995. Debido a lo expuesto, estamos en condiciones de afirmar que los agustinos, si bien tenían un mandato de revitalización y continuación misional, que de ellos denominaban pastoral fluvial, no lograron su objetivo. Por lo tanto, llevaron a cabo una pastoral educativa en Iquitos, sobre la cual haremos una breve reseña en el acápite siguiente. Pastoral educativa en Iquitos. Como bien dije, los misioneros agustinos en Iquitos tuvieron que hacer un giro de una pastoral fluvial a la que denomino educativa, que ellos denominan urbana.
Así, en 1903 fundaron el Colegio San Agustín, que comienza a funcionar en agosto del mismo año. En 1904, gracias a la gestión del padre Manuel García, quien supo compaginar disciplina pedagógica con carácter afable, el adelanto de los estudiantes llamó la atención y es así como las familias más conocidas de Quito solicitaron el ingreso de sus hijos. Entonces, en 1903 el colegio tuvo 36 estudiantes, 48 en 1904 y hacia 1905 traspasó el centenar. La institución sufrió varios traslados hasta que en 1969 se instaló definitivamente frente a la Plaza 28 de Julio, donde se encuentra hasta la actualidad. Reategui Chiquipiondo 2000 dice que el proceso educativo iniciado en la Compañía de Jesús en el siglo XVI en la gobernación de Maynas, área actual del departamento de Loreto, tuvo su continuación durante la República en manos del Estado y en el siglo XX recibió el aporte pedagógico de la Orden Agustina y con el tiempo fue incrementándose y perfeccionándose a través de sus instituciones. Los centros misionales donde se crearon escuelas fueron Pebas, 1902-1916, Jericó, 1910-1912 y Nazaret, 1906-1911. Pastor Aparicio comenta que el colegio parroquial, además de ser un centro cristiano y católico, es un centro que forma según el ideario de San Agustín. Las dos dimensiones del hombre agustiniano en relación dialéctica de complementariedad son A, la dimensión personal en la inquieta búsqueda de la verdad por el cambio de la interioridad para llegar a su trascendencia, y B, la dimensión comunitaria, que se concreta progresivamente en amistad, fraternidad, amor y caridad. Pastor Aparicio 2000, página 63. C. El colegio parroquial es consciente que la sociedad demanda personal idóneo y profesional y que los estudiantes alcancen un elevado nivel académico. La comunidad educativa está integrada por alumnos, padres de familias y educadores, quienes trabajan en equipo con el objetivo de mantener una unidad de criterios con la labor educativa. Para esto, la Escuela de Padres Católicos, EPAC, despertó interés en los padres, quienes asisten en diferentes servicios cuando tienen varios hijos estudiantes en los establecimientos. Nuestro propósito es formar a la persona en el marco de una disciplina consciente y de una moral elevada, fortaleciendo el amor a Dios y a su patria, junto a una cultura científica y humanista, iluminada por la fe cristiana. Pastor Aparicio, 2000, página 63. El mismo autor nos brinda información sobre los colegios parroquiales, a saber, Colegio Sagrada Familia, se encuentra ubicado en la zona sur de Iquitos. Fue creado el 26 de junio de 1992, a instancia del Padre Ángel Pastor Aparicio. OSA, Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de Loreto, fundado en 1968 a instancia del Padre Florentino García Villar. OSA. Colegio Parroquial Secundario Virgen de Loreto. En 1994 los padres de familia y la directora de la escuela primaria Nuestra Señora de Loreto recurren al promotor de colegios parroquiales, Padre Ángel Pastor Aparicio, con la idea de construir un colegio secundario. Así, el 1 de abril de 1995 comienza el primer, segundo y tercer grado y los años siguientes va creciendo y en 1997 egresa la primera promoción. Centro Educativo Parroquial de Menores, número 60.019, San Martín de Porres. Por iniciativa del padre Feliciano Prieto Martínez, a cargo de la parroquia San Martín de Porres, Monseñor Gambino Peral de la Torre solicita el valor oficial de Escuela San Martín de Porres. Es así que en 1969 la Dirección de Educación autorizó su funcionamiento bajo la denominación de Escuela Primaria Mixta número 1838. En el año 1971 se le asigna el número 60.019 y en 1992 el padre Gerardo Alón, junto con los padres de familia, solicita a la dirección de escuelas la transformación de la denominación más arriba mencionada a Escuela Primaria de Menores Parroquial número 60.019, a lo cual accede en 1996 la dirección de escuela. Este establecimiento se encontraba en una condición precaria y además necesitaba una ampliación. En 1997 la Dirección Regional de Educación de Loreto autorizó su ampliación para el nivel secundario, cuya denominación será Centro Educativo Parroquial Primario Secundario de Menores número 60.019, San Martín de Porres. Colegio Nuestra Señora de la Salud.
Los padres de familia y el padre Gonzalo González acuden a Monseñor Gambino Peral de la Torre, vicario apostólico de Iquitos, con el fin de iniciar las gestiones para la creación de un centro educativo. Funcionó oficialmente en 1985 y en 1987 inició el nivel secundario. Dado que la infraestructura era precaria, se inició su remodelación, demoliendo la parte primaria. En 1992 se convirtió en parroquial y hacia 1993 se concluyó la parte secundaria. Pastor Aparicio 2000. También los agustinos tuvieron presencia en los colegios del Estado. Siempre fue deseo de las autoridades de educación de Loreto que los agustinos se hicieran cargo de las clases de religión en los colegios del Estado. En los inicios del Colegio Nacional de Iquitos, CNI, en la década de 1930, el padre Nicolás Alonso dictaba clases de religión y latín. También lo hicieron en el Colegio Oscar Benavides. En el Politécnico, el padre Ediberto Valles fue encargado de la educación religiosa. En el Colegio Rosa Agustina Donaires de Morey se desempeñaban agustinos dictando esta faz de la educación y una religiosa agustina. También lo hicieron en otros establecimientos, pero desde 1985, ante la escasez de sacerdotes, esta práctica se fue dejando y hoy en día esa actividad la desempeñan los laicos previamente preparados por la Escuela de Formación del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía, Pastor Aparicio 2000A. También la Orden Agustina tuvo su injerencia en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAP, que fue creada por ley 13.498 del 14 de enero de 1961. El padre Avencio Villarejo comprendió la necesidad de un centro de estudios superiores que abarcara los distintos aspectos de la Amazonía. No solo intuyó esa necesidad, sino que realizó las gestiones pertinentes al más alto nivel a través de su relación con el presidente Manuel Prado y los miembros del Congreso. En el caso particular de Iquito y los religiosos agustinos, la acción que proponía la Iglesia no pudo ser realizada en los pueblos misionales, sino que sufrió un desvío y se fundamentó en una pastoral educativa. Ahora bien, pienso que a partir de la década de 1970 existió lo que doy en llamar una pastoral cultural, que va más allá de lo educativo y que involucra a todo Iquitos, que se refleja en diferentes centros tales como Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía, Z, al que me referiré especialmente en el acápite siguiente. Instituto de Promoción Social de la Amazonía, IPSA, creado en 1973. Tiene a su cargo la radio La Voz de la Selva, que se emite en 3 frecuencias, AM, FM y onda corta. Centro de Capacitación Campesina de la Amazonía, CENCA. CENCAA. Fue fundado por el padre Antonio Aladro hacia 1983 en Nauta. El objetivo es la atención continua y sistemática de líderes de comunidades. Martínez y García Sánchez, 1995. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAAP, fue fundado en 1973. El padre Jesús San Román, OSA, y el padre Luis Uriarte, SJ, fueron sus creadores. Este organismo depende de los obispos de la Amazonía peruana y se dedica al trabajo de investigación y promoción de las poblaciones nativas de la selva. Sus trabajos de investigación social y cultural, así como sus publicaciones, son consideradas clásicos, y es de destacar su compromiso a favor de la defensa de las culturas nativas y de los derechos humanos y culturales de los nativos. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IIAP. Debido al artículo 120 de la Constitución peruana de 1979, que disponía la creación de un instituto que tuviera a su cargo la responsabilidad de inventariar, investigar y controlar los recursos naturales de la Amazonía peruana, se creó el IIAP en diciembre de 1981. Canatari 2000. Pastoral Cultural, el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía Peruana, CETA. El Z se fundó el 20 de mayo de 1972 con el aval del vicario apostólico de Iquitos, Monseñor Gambino Peral de la Torre, y tenía por objetivo tomar en cuenta las orientaciones del Concilio Vaticano II, 1963-1965, de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968, y del Encuentro Pastoral de Misiones en el Alto Amazonas, 1971, y adecuadas a la realidad sociocultural de la selva amazónica, es decir, la formación de una iglesia autónoma. Así nació el Z. En comunicación personal en marzo de 2021, la señora Alejandra Schneider me refiere que el Z era una entidad sin fines de lucro, asentada en el
en la SUNARP, SUNARP, Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Se financió con la editorial y con la variedad de proyectos que se realizaron a lo largo de su vida institucional. Al año siguiente de su fundación, el Z abre la Biblioteca Masónica, segundo reservorio más importante de Latinoamérica y visitada por investigadores internacionales y nacionales. Y luego en 1984 se embarca en un proyecto editorial llamado Monumenta Amazónica, una serie de fuentes editas de las que escribí y hablé en distintos escritos, Fernández 2011, Fernández 2016. Pienso y estoy en condiciones de afirmar que el Z fue una usina cultural muy importante y lo puedo ubicar dentro de lo que llama pastoral cultural. Su objetivo principal es la recuperación de la memoria del pueblo masónico y sin memoria no hay justicia y no hay historia. El Z fue difusor de la cultura masónica con la realización de diferentes eventos tales como festivales de Navidad, Feria del Libro, entre otros. Como todos los proyectos tienen un inicio, un desarrollo y también un final. El del Z. Duele a muchos que lo han visitado, transitando la biblioteca masónica y mantenido conversaciones con el padre Joaquín García Sánchez Osa. Por eso, esta usina cultural cerró sus puertas en 2018 y Alejandra Snidler fue quien tuvo que liquidar todo y ser la testigo del final de una época iniciada en 1972. El Z, si bien fue la obra de quien fuera su director, el padre Joaquín García Sánchez, debe ser valorado porque abre una nueva mirada hacia la Amazonía que se expresó a través de la realización de distintos proyectos en los que siempre primó el reflejar la cultura amazónica. A modo de conclusión, los agustinos arribaron a Quito con el objetivo de revitalizar las misiones. No pudieron cumplir con lo propuesto por el Vaticano debido a los intereses económicos que tenían los señores del Cauchos en la selva. Dieron un giro en su actividad misional, conquistando el campo educativo. Si bien la pastoral tuvo dos orientaciones, una fluvial y otra urbana, que llama educativa, optaron por la segunda, con el devenir de un nuevo aire que sopló en la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, 1963-1965, de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968, y del Encuentro Pastoral de Misiones en el Alto Amazonas, 1971. Pienso que hay otra que es la que llama pastoral cultural, y si bien se abren diferentes centros, uno que se convirtió en usina y es el Z, que cerró sus puertas en 2018, pero todavía sigue en pie la biblioteca masónica. Por eso no descarto que alguien tome la antorcha en lengua cocama, sipiwi, y esta usina cultural denominada Z pueda resurgir a través de Luna Nueva Conducción. Siempre hay cenizas en el rescoldo.